Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy, que la hemos titulado La política arancelaria de Estados Unidos y cuál es la reacción de Europa. Pero antes de entrar en el tema de la conferencia, que vamos a tener la presentación de Llorenç Huguet y a nuestro conferenciante, don Antonio de Lecea, quisiera recordarles algunos datos del Club de Roma. El Club de Roma se constituyó en el año 1968 por un grupo de intelectuales, un grupo de científicos, un grupo de empresarios, con la finalidad de pensar y analizar problemas que afectan a la sociedad actual. Pensaban que en aquel momento que si llegaban a alguna conclusión, lo que harían sería dar divulgación a estas conclusiones a las cuales podían haber llegado y divulgarlo a través de informes o de conferencias públicas. En el año 72, en este sentido, ya se publicó un informe que fue muy importante y que se tituló Los límites al crecimiento, tema que seguramente el mes próximo o el siguiente vamos a tratar también en una sesión del Club de Roma. Este informe de los límites al crecimiento fue de un gran impacto social en aquel momento, continúa vigente y, es más, está presente en la mayor parte de universidades del mundo y en la mayor parte de despachos de políticos que tienen alguna responsabilidad relevante. En el año 2020 constituimos aquí en Palma el Club de Roma en Baleares. La finalidad era la misma que cuando se constituyó el Club de Roma en el año 1968, que es en definitiva pensar, analizar temas que puedan afectar a la sociedad y divulgar a las conclusiones, si se llega a alguna conclusión sobre estos problemas los cuales se están tratando, y divulgarlo a través de informaciones o a través de sesiones públicas como la que estamos celebrando esta tarde. Desde el año 2020 hasta ahora hemos celebrado en Palma 17 sesiones de este tipo, de los temas más variados, pero siempre de actualidad y de interés social. Voy a citar algunos, solamente algunos. Uno era retos de la sociedad digital. Otro tema fue cambio climático en el Mediterráneo. Otro tema fue conflicto bélico, la gestión del agua, los gemelos digitales, la supercomputación y la inteligencia artificial y un largo etcétera hasta llegar a 17 sesiones públicas que ya hemos celebrado. Tengo que decir que estas sesiones siempre han sido conducidas por un miembro del Club de Roma de Baleares. Hoy vamos a analizar también un tema de actualidad. Me atrevo a decir que de rabiosa actualidad, que lo hemos titulado, como he dicho al principio, La política arancelaria de Estados Unidos y cuál está siendo la reacción de Europa a este tema tan importante que vivimos actualmente. Estamos viendo que a partir de la presidencia actual de Estados Unidos, de Donald Trump, están cambiando las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el resto de países. Estamos viendo que la relación con Europa se está deteriorando o desconsiderando. Y estamos también viendo que la Alianza Atlántica se está debilitando. Todo ello nos lleva a pensar que estamos ante un nuevo orden internacional o tal vez podríamos decir un nuevo desorden internacional. Hoy, la conferencia de hoy, la sesión de hoy, hemos invitado a una persona muy importante y que conoce muy bien el tema y que seguro que nos ilustrará mucho. Me refiero al doctor Antonio de Lecea, que ha sido viceembajador económico de la Unión Europea en Estados Unidos. Él es profesor y es conocedor de las relaciones internacionales y, por supuesto, de las relaciones que han estado funcionando y que están en este momento entre Estados Unidos y la Unión Europea. También hemos invitado hoy a que efectúe la presentación del conferenciante al doctor Llorenç Huguet, miembro especialmente querido de este Club de Roma, quien va a explicarnos el perfil de nuestro conferenciante de hoy.
Para terminar, les quiero decir que la sesión está siendo grabada por YouTube y que se incorporará al canal YouTube del Club de Roma. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, presidente, por darme la palabra y empezaré protocolariamente, como diciendo que realmente es un honor, y lo es, un privilegio también lo es, pero ambas cosas lo son desde la nostalgia por el tiempo que compartimos, 40 y pico años en Lovaina. Y es algo que a veces decimos, las redes separan, pero a veces unen. Y después de tantos años, a través de LinkedIn, vi una publicación del doctor de Lecea y fue el motivo, fue la llama que digo, bueno, voy a llamar y a ver si realmente tiene alguna posibilidad de hacer alguna intervención a través del Club de Roma, después que el presidente dijo que sería muy interesante. Claro, después de tanto tiempo y de estas amistades que se pierden, pero cuando se recuperan parece que no se han perdido, he descubierto una persona que ha vivido en un mundo totalmente cambiante, pero yo diría, desde púlpitos privilegiados en dos grandes bloques mundiales, el de América y el de Asia, y esto desde desde el alto cargo de la Unión Europea. Es verdad que me impresionó que fuera viceembajador de la Unión Europea en Washington, y bueno, hablando con él, tuvo una buena relación con un miembro de este club, con el señor Jorge de Callar, que también estuvo de embajador, pero de España en Washington, y claro, desde ahí tiene una perspectiva que quizá sobrevuela cosas que podemos ver desde Mallorca. El doctor Antonio Flores de Lecea y Flores de Lemus es licenciado en Economía por la Autónoma de Barcelona y doctor en Economía por la Universidad de Lovaina. Él se quedó en Lovaina, yo me vine por acá, hemos vivido experiencias diferentes, pero que realmente nos sentimos ahora contentos de contarnos un poco nuestra trayectoria profesional, que evidentemente la suya ha sido más amplia, más fructífera que la mía. Decir de su trayectoria que recientemente, en 2023, recibió el premio Turgot a la mejor publicación, al mejor libro en francés de economía financiera. Lleva a su espalda más de 3 décadas de europeísmo, lleva 3 décadas de gestión, de diplomacia, de asesoramiento económico, pero no solamente a nivel de la Unión Europea, sino también a nivel institucional en Asia y también en Estados Unidos, como hemos estado comentando. Con lo cual, decía, esto le proporciona en estos momentos una visión privilegiada de lo que estaba comentando nuestro presidente respecto de los aranceles. Ha sido un conferenciante invitado por muchas instituciones a nivel internacional. Ha participado también en actuación y actividades en universidades de América, también de Asia y de Europa. Y su especialización incluye el comercio internacional, la política arancelaria, la fiscalidad y la gobernanza económica global, y también la interacción de Europa, Estados Unidos y Asia, así como también la innovación en los servicios financieros y de gobierno. Podría hablar de sus publicaciones, pero sería largo, es un documento importante, eso siempre se resalta, pero de alguna forma lo que es importante es lo que hace de su análisis esta defensa de la interacción entre innovación financiera y crecimiento y regulación. De su larga trayectoria profesional yo destacaría tres líneas, ¿no? La primera, que ha coordinado las posiciones europeas en foros globales para definir la respuesta internacional a la crisis financiera mundial y la reforma de las instituciones financieras globales. La segunda es que ha impulsado las relaciones macroeconómicas entre Europa y países socios estratégicos, así como también, se ha dicho antes, la diplomacia pública económica en Estados Unidos. Y la tercera es que ha dirigido las reformas políticas de la Unión Europea para el crecimiento y mejoras estratégicas en la gestión administrativa y presupuestaria de la función pública de la Unión. También es de resaltar su implicación en el gabinete del presidente Prodi, ¿no? Y que de alguna forma también le da esta visión de lo que es la gestión ya más política de la Unión Europea. Con este bagaje,
coincidirán conmigo que hoy nos acompaña un ponente de excepción para analizar este tema de máxima actualidad, que es la política arancelaria de los Estados Unidos y sus efectos en la economía global, y creo que su ponencia se va a basar también en 3 líneas. Desde su experiencia en Bruselas y Washington, le permiten interpretar decisiones de Estados Unidos en clave global. Desde sus estudios, como de las tensiones comerciales, de cómo afectan la economía europea y mundial. Y ahora estamos en tensión, creo yo. Y la tercera es que su conocimiento práctico y académico le hace realmente una voz autorizada para valorar si Europa está reaccionando adecuadamente a la política arancelaria estadounidense. En resumen, el doctor Antonio de Lecea, a mi entender, es una voz autorizada que combina el rigor académico con la experiencia práctica en la gobernanza económica internacional y que con ello nos ayudará a reflexionar sobre el dilema crucial que nos hemos planteado. ¿Estamos respondiendo de la mejor manera posible a los nuevos aranceles y políticas comerciales de los Estados Unidos? Esperamos su respuesta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente doctor Conrado, por la invitación a participar en este debate sobre el tema que ha indicado. Es un placer para mí estar en Palma. Comentábamos antes que tengo alguna raíz. Mi padre, por ejemplo, nació en Inca. Y es un placer volver a la isla. Muchas gracias también, doctor Huguet, amigo Llorens, por tu introducción. Espero que no haya creado expectativas demasiado altas, pero efectivamente el tema que nos trata, de alguna u otra manera, ha sido un tema de mi reflexión durante un tiempo y es algo que en el campo docente donde me desarrollo actualmente es uno de los temas realmente candentes y principales. Y, digamos, por suerte para mi actividad académica, por desgracia para la economía mundial, hay noticias sobre el tema cada día que hacen revisar nuestras ideas e intentar entender las razones de lo que ocurre y, aún más importante, intentar ver cómo podemos o contrarrestar o, en el modo asiático, utilizar la energía de esos retos para ponerla en nuestro favor y avanzar con mayor rapidez. El esquema de la charla es el que ven en la pantalla. Empezaría muy brevemente por un recordatorio de lo que son los aranceles, que no siempre está muy claro, porque hay una parte como un iceberg que se ve por encima de la superficie y otra parte igual o más importante de lo que no se ve, pero que es parte de la roca, del iceberg. Segundo, intentaré abordar el tema de por qué esos aranceles. ¿Hay explicaciones o es irracional, como parece a veces, algo que no estoy completamente de acuerdo? Creo que hay una racionalidad dentro de la irracionalidad. Después, si se concluye que hay unas razones, ¿son las razones que se arguyen o son otras razones las que llevan a tomar esas decisiones?
para pasar al tema de los aranceles. La administración americana y el presidente Trump en concreto los está utilizando para un montón de objetivos. ¿Sirven realmente para todos esos objetivos? ¿Es una herramienta para todo? ¿O puede servir para unos pero no para otros? Después de esto pasaré rápidamente a la explosión de abril. Ya se estaba fraguando, pero realmente fue un golpe. La virulencia de las medidas que tomó el presidente en abril. Y pasaré brevemente, sin concentrarme, en cómo han reaccionado algunos otros para darnos una idea de el análisis que hagamos de la reacción europea, si tiene sentido o no tiene sentido, y si no, qué diferencia de entorno hay que explica unas y otras medidas. Por último, pasaré al acuerdo marco de Estados Unidos y la Unión Europea. Insisto, es un acuerdo marco, no es un acuerdo formal firmado. Y bueno, habiendo llegado a este punto, ¿qué es lo que podemos esperar y hacer para que o sea positivo o por lo menos sea lo menos negativo posible? Con esto pasamos a los aranceles. Los aranceles en la teoría del comercio internacional o en la hacienda pública es la figura clásica de un impuesto. ¿Un impuesto a qué? Un impuesto a los productos importados. Y por consiguiente, si es un ingreso fiscal, pues aumenta los recursos de la administración del gobierno. Eso es lo que se ve sobre la superficie. ¿Qué hay por debajo de la superficie? Bien, hay un impuesto no solo a los bienes importados, sino también a todos los bienes que se producen utilizando esos bienes importados. Es una cascada. Si se encarecen los productos importados intermedios, claramente el producto final que se consiga con esos productos intermedios verá aumentado su coste. Y eso veremos que tiene sus consecuencias. En tercer lugar, si es un aumento de precio de los productos importados, eso quiere decir que deja margen a los productores nacionales de esos mismos productos para que aumenten sus precios. Entonces, implícitamente es una subvención a los productores nacionales que compiten con los mercados exteriores. Y eso explica, de nuevo, en buena parte las medidas del gobierno americano. Bien, pasemos a los aranceles. ¿Por qué? O sea, ¿qué ha llevado al presidente Trump y al gobierno americano a aplicar aranceles a tantas cosas y a tantos países? Bien, aquí vemos el relato, que es muy, muy querido para el presidente Trump. Eso responde a un agravio. Nos han explotado, se han aprovechado de nosotros. Nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violentado por otras naciones y hay que responder. Hay un agravio y aquí está el presidente justiciero que va a reivindicar vuestros derechos frente a toda esa serie de maleantes que se han estado aprovechando de vosotros. Bien, eso por un lado. Por el otro, en palabras del US Trade Representative, que es el equivalente al ministro de Comercio Exterior de Estados Unidos, que también utiliza el presidente Trump, el mundo se ha aprovechado del hecho de que Estados Unidos es un gran mercado. Hay que hacer pagar al mundo el derecho a que venda en nuestro país. Es decir, que se aproveche de nuestros consumidores. Estos son dos argumentos principales que se utilizan en la narrativa, en el relato del presidente y del gobierno. Entonces, quisiera analizar un par de estos argumentos. ¿Estados Unidos está explotado por el resto?
En el campo militar, por ejemplo, porque ese es otro argumento, Estados Unidos protege al resto del mundo y tenemos derecho, Estados Unidos, a exigir un pago por este servicio que prestamos a los demás países. Bueno, a esto podría argumentarse que Estados Unidos ya recibe digamos, compensación importante por esa protección que proporciona al resto del mundo, el abrir, por ejemplo, la protección a las vías de comercio, el hecho de que los barcos que transportan productos sepan que su trayecto es seguro, que no serán asaltados por piratas o por flotas de otros países. Es realmente un servicio. Pero a cambio de eso, Estados Unidos recibe de los demás lo que Adam Posen, el presidente del Peterson Institute for International Economics, dice: Estados Unidos proporciona una protección como un seguro, y la prima de seguro, ¿cuál es? Que pagan los demás países. Pues hay una serie de argumentos o de factores que conforman esta prima de seguro. El primero, que la gobernanza económica global y comercial en particular la creó Estados Unidos en su propio beneficio, no solo en su propio beneficio, pero también y principalmente en su propio beneficio. Y cuando en algún momento la gobernanza no iba en lo que el gobierno americano consideraba ser su interés, pues se desentendía o bloqueaba la decisión multilateral, como fue en el caso de la Organización Mundial de Comercio, donde bloqueó la instancia, digamos, el tribunal de apelación de los diferendos internacionales. Ese tribunal estaba compuesto por un cierto número de jueces. Estados Unidos se opuso a que cuando uno de esos jueces dejaba de prestar servicio, por las razones que fueran, se opuso a nombrar nuevos, hasta el punto en que ya después de un cierto tiempo los que quedaban los jueces disponibles eran una minoría, con lo cual no se alcanzaba el quórum, con lo cual el tribunal no se podía reunir. Entonces todos los recursos de apelación quedaron bloqueados. ¿Y eso por qué? Porque Estados Unidos consideraba que el funcionamiento de ese tribunal no iba en su interés. Bueno. El segundo punto, la financiación barata de déficits públicos. Bien. Estados Unidos tiene déficits comerciales. Esos déficits comerciales están compensados por entradas de capital que van o bien a empresas o bien a la financiación del déficit público. Por el hecho del papel del comercio y del mercado americano y del seguro que proporcionan, esa financiación es muy barata. Todo el mundo está dispuesto a comprar bonos del Tesoro americano pidiendo un tipo de interés muy bajo. Entonces, en ese sentido, financia la economía americana a un precio muy bajo. Tercero, como decía, permite la inversión extranjera masiva en empresas y en los mercados financieros de Estados Unidos, que se han convertido en los principales mercados financieros mundiales. Eso es un privilegio que está ligado también al hecho de que fluye el capital, y fluye el capital también en parte porque hay un déficit comercial. En cuarto, Estados Unidos controla los pagos internacionales. Todas las grandes compañías de pagos internacionales son americanas. Los datos están disponibles para el gobierno, y en el momento en que Estados Unidos decide tomar sanciones contra un país o una determinada persona en cualquier país, lo primero que hace es bloquear el acceso del país o de la persona o de la institución al sistema de pagos internacionales. Eso es un privilegio que no tienen otros países. El quinto, ya en cuestiones de armamento, sobre el punto de la protección militar, bien,
Estados Unidos tiene bases, si no recuerdo mal, en 90 países. Esas bases son una cesión de soberanía parcial de los estados sobre el territorio en el cual se instalan las bases. Iría más. En los casos de guerra como Ucrania, proporcionan a los Estados Unidos y al ejército americano un laboratorio para experimentar y para ver sus propias armas y desarrollar y mejorar sus propias armas y conocer cuáles son las armas que utilizan y cómo funcionan las de sus posibles enemigos. Entonces, es una ventaja que claramente obtienen de esa protección militar internacional, y eso a coste cero en términos de vidas de súbditos nacionales. Y, por último, Estados Unidos, y eso se ve también, lo veremos en el acuerdo con la Unión Europea, crea una dependencia de distintos estados del armamento y de la industria militar americana. Con lo cual, hay toda una serie de factores que todos ellos conllevan un beneficio no despreciable que podría considerarse que compensa, o en algunos casos sobrecompensa, el coste en el que incurre el gobierno americano. Pasemos al caso de Europa, que el presidente Trump se utiliza a menudo. Bien, el caso de Europa, la integración transatlántica es una de las integraciones más densas de la economía mundial. Para dar un ejemplo, los trabajadores americanos han sufrido de la relación con Europa, pues algunos sí, pero otros no. La relación transatlántica, las empresas europeas, las filiales americanas de empresas europeas, han dado trabajo directamente a 5 millones de americanos. Por el otro lado, las empresas estadounidenses en Europa crean trabajo para 4.600.000. Es decir, hay una creación de empleo muy importante por parte de las empresas europeas en América. La inversión directa. El presidente Trump dice que han esquilmado al país y que él quiere devolver al país la inversión, incluso le pone en sus condiciones a distintos países que inviertan de forma importante. Bueno, la inversión directa en 2023 de Europa en Estados Unidos fue de 3.500 millones. Eso me parece que es el total el total acumulado de inversión directa en 2023 eran 3,5 billones europeos, no americanos. Por otro lado, de Estados Unidos en Europa, es cierto, eran 4 billones. Las exportaciones de bienes. Es cierto que Europa exportó más a Estados Unidos que Estados Unidos a Europa, solo en bienes. Pero lo que a menudo olvida el presidente y el gobierno americano es que los bienes son una proporción cada vez menor de los intercambios comerciales. Las economías avanzadas en las economías avanzadas los servicios son los que tienen el mayor peso. Y en exportaciones de servicios el volumen de intercambios con origen en Estados Unidos es mayor que en Europa. Con lo cual, si se suman las dos, sigue habiendo un ligero déficit, pero no es ni mucho menos de la magnitud que argumenta el presidente. Es decir, hay que tomar con muchos bemoles las declaraciones y ver, y rascar y ver cuánto de verdad hay. Entonces, el siguiente punto es, el presidente Trump, como decía anteriormente, presenta la situación como que han esquilmado y se han aprovechado de los Estados Unidos. Y se dirige a los trabajadores que han perdido su empleo y a las sociedades, a las
comunidades, a los pueblos y ciudades que tuvieron en un tiempo industrias manufactureras que se fueron a otros países y que, a diferencia de Europa, allí la protección social es muy inferior, es decir, no han sido compensados y esas sociedades han caído en declives importantes. Es a esos a los que el presidente dice, veis, son los extranjeros los que os han robado los empleos, los que os han robado vuestros medios de vida, por eso hay que contraatacar y hay que contraatacar fuerte y aquí estoy yo que lo voy a hacer. Bien. Otra versión de este tema es mirar en esta curva conocida como la curva del elefante, porque el perfil se parece al de un elefante, refleja en los parece que en los últimos 25 años, a nivel mundial, cuánto ha ganado cada grupo de renta. Es decir, empezando por los menos ricos, a la izquierda, y acabando por los más ricos, cuánto ha sido el incremento de su renta. Y ahí se ve que para los menos ricos absolutamente ha sido del alrededor del 75%. Los que más se han beneficiado han sido las clases medias de los países emergentes, en concreto China. Si seguimos en la curva, la siguiente franja donde baja después de la chepa la cabeza del elefante son las sociedades occidentales, las clases medias de las sociedades occidentales, que se han beneficiado menos que las clases medias de los países emergentes. Y por último, el alto de la trompa son los niveles de renta más alta a nivel global. Entonces, esta curva tiene dos interpretaciones. Una, las clases medias de los países emergentes os han robado a las clases medias de los países avanzados, y en concreto a Estados Unidos. Es decir, la diferencia entre la chepa del elefante y el bajo de la trompa. Esa es la explicación y por eso hay que actuar. Esa es la versión del presidente Trump y de sus amigos. Otra versión sería, un momento, la globalización y la tecnificación han beneficiado a todos los países. Simplemente han beneficiado tanto a los países emergentes como a Estados Unidos. Simplemente que en Estados Unidos los beneficios se los han llevado las clases de renta más alta y no han compensado a los demás de las pérdidas que han tenido. Entonces, en el primer caso es el relato del presidente Trump, os han robado los de fuera, los extranjeros, y hay que actuar frente al extranjero. La segunda interpretación es os han robado o no han compensado o no han repartido suficientemente las ganancias dentro de Estados Unidos entre los que más han ganado, las empresas, por ejemplo, que se fueron, que se desplazaron a mercados extranjeros, y los que se quedaron sin trabajo en las áreas que fueron en un momento manufactureras. Entonces, esas dos narrativas evidentemente tienen consecuencias de política distintas. Las primeras pretenden explicar los aranceles mundiales. La segunda diría, bueno, un momento, hagamos política social, como se hace con políticas de bienestar social, como se hace en Europa y en otros países. Y habéis ganado lo suficiente como para poder compensar y aún seguir con beneficios importantes. Bien. El siguiente punto que anunciaba al principio es los aranceles. Hemos visto que pueden servir o pueden no servir, pero el presidente Trump los ha tomado como una medicina para todo.
tanto para cuestiones comerciales como para cuestión del fentanilo, de los inmigrantes, del trato al presidente Bolsonaro en Brasil, y suma y sigue. Entonces, ¿realmente sirven para todo o no sirven para nada? Entonces, ¿cuál es el relato? ¿Por qué dice la administración americana y el presidente Trump en concreto que para qué sirven los aranceles? Aquí tenemos cuatro razones. Una, para frenar el déficit comercial bilateral. Con aranceles, las importaciones se hacen más caras, puede haber consecuencias sobre las exportaciones que posiblemente se hagan más baratas si baja el tipo de cambio, y por consiguiente se equilibra el déficit comercial. Esa es la primera parte del relato. Segundo, que las fábricas vuelvan al país. Esas fábricas que se han ido, ahora con aranceles, los productos que vienen de fuera serán más caros y eso darán pie a las empresas nacionales a que puedan aumentar sus márgenes y por consiguiente ser rentables cuando antes no lo eran. Tercero, como consecuencia de eso, ayudar a las clases medias y evitar o compensar la pérdida que han tenido en los últimos decenios. Y por último, ayudar a Estados Unidos en su competencia con China, que ellos consideran desleal. Poniendo aranceles a las importaciones chinas, claramente se hacen más caras, es más difícil que entren en el país, y si entran serán más caras que otros productos nacionales, y con lo cual las importaciones bajarán. Bien, ese es el relato. ¿Cuál es la realidad? ¿Servirán para eso? No necesariamente. El déficit comercial bilateral no se drenará necesariamente con aranceles. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el déficit comercial es el resultado de que Estados Unidos consume más que produce. Y eso, lo que hay que hacer, más que el encarecer las importaciones de productos de determinados países, es intentar frenar el consumo del país. Y frenar el consumo y aumentar el ahorro. Porque si no, ¿qué se va a conseguir? Que, bien, si se aplican aranceles a China, una de dos. Los consumidores van a sustituir productos chinos por productos vietnamitas. Los productores chinos van a intentar buscar medios de hacer llegar la producción por medio de otros países o trasladar sus fábricas a países donde los aranceles sean más bajos. Pero el consumo va a ser el mismo. No será, el gran déficit no será con China, pero será con Vietnam o con Indonesia o con Tailandia. Pero la suma de todos va a ser igual, que es lo que pasó en la primera etapa en 2017-2020. Segundo, hacer que las fábricas y los empleos vuelvan al país. Un momento. Esto no se hace solo con aranceles. Eso requiere que haya mano de obra especializada, cualificada suficiente, que haya infraestructuras, que haya materias primas, y eso no se improvisa. Segundo, forzando y haciendo y coaccionando, es posible que vuelvan empresas, pero si vuelven las empresas, olvídense de que van a crear el empleo que hubo hace 30 años. Las empresas que se construyan van a ser empresas automatizadas y el empleo va a ser mínimo. Entonces, de nuevo, se va a aumentar la trompa del elefante, pero no necesariamente se va a beneficiar a las clases medias americanas. Y cuarto, ayudar a Estados Unidos en su competencia con China. Bueno, se ha demostrado que no necesariamente funciona. ¿Por qué? Porque China ya ha visto venir desde hace años
el cerrojazo al mercado americano y o bien ha intentado aumentar su productividad y subir de nivel en su producción nacional, o bien se ha instalado, como decía, en otros países, en México, en Tailandia, de forma que digamos, sí, el intercambio directo con China puede verse alterado, pero si se busca la pista de dónde viene la producción y qué bienes está produciendo China, no necesariamente ha habido un efecto positivo. Y los chinos, que no son tontos, han intentado, con su capacidad tecnológica creciente, han compensado la ventaja que tenía Estados Unidos, y no es gracias a los aranceles. O sea, ante la necesidad de virtud se han adelantado. O sea que para lo que se pretende que sirvan los aranceles es en buena parte una quimera, una ficción. Tomé estas palabras de Olivier Blanchard, que es un profesor del MIT, un antiguo profesor del MIT, ahora está jubilado en Francia, antiguo también jefe del Servicio de Estudios del Fondo Monetario Internacional, que discute la cuestión de los déficits comerciales, por ejemplo, de Estados Unidos con China. Y dice, eso es como si, o sea, la consecuencia sería que tenemos que todos los déficits bilaterales se tienen que drenar, o sea, que tienen que desaparecer. Eso es una absurdidad. Eso quiere decir que mi déficit con el supermercado de la esquina habría que colmarlo. ¿Cómo se puede colmar? ¿Trabajando yo en el supermercado de la esquina? Claramente yo tendría menos eficiencia para hacer paquetes o para trasladar paquetes que los actuales empleados. O sea, no tiene mucho sentido. De la misma manera, mi empleador, yo tengo un déficit, digamos, un superávit con respecto a mi empleador, por el sueldo que recibo de mi empleador. Entonces, el pretender llevar a cero todos los déficits bilaterales es una estupidez. Y vuelve a la cuestión de si realmente se quiere reducir el déficit global de Estados Unidos, lo que hay que hacer es que Estados Unidos consuma menos. Y Estados Unidos es un país que, como se sabe, tiene una cierta adicción al consumo. Entonces, y una tasa de ahorro relativamente bajo. Entonces, haced los deberes en casa y no paséis la culpa a los demás. Es en casa donde tenéis que arreglarlo. Este otro artículo también ponía de relieve que Estados Unidos, si tiene déficit, es porque no son competitivos en toda una serie de productos. Es como Olivier Blanchard no es competitivo en el supermercado, pues Estados Unidos no es competitivo en los mercados globales de determinados productos. Y por consiguiente, para ser competitivo en esos mercados, tiene que incrementar su productividad o aumentando o mejorando las infraestructuras o la capacitación de los empleados u otros. Bien. ¿Van a servir para aumentar el empleo industrial? Bueno, las curvas que muestra el tráfico demuestran que desde que se tomaron las medidas de los aranceles de abril, el empleo industrial no ha aumentado precisamente. Luego, da que pensar si realmente los aranceles sirven para mejorar el empleo industrial en Estados Unidos. Bueno, si todos esos objetivos son hasta cierto punto una falacia, queda el objetivo de los ingresos públicos, eso de financiar los déficits que con las bajadas de impuestos
está propugnando el gobierno americano. Y en ese sentido, hasta ahora, sí es cierto que los ingresos han ido aumentando. Eso a plazo habrá que ver, porque claramente si los precios suben, en principio, a menos que haya una adicción total a los productos importados, pero si no hay una adicción total, la demanda de los productos importados va a bajar y, por consiguiente, los aranceles asociados a las importaciones van a bajar, con lo cual, en algún momento, eso va a tener que decrecer, pero sí es cierto que a corto plazo tiene un elemento positivo. Pero, bien, los aranceles, o sea, hay un aumento de impuestos, digamos, de recaudación, pero, al fin y al cabo, ¿quién lo paga? Y, de nuevo, el relato oficial es que lo paga el productor extranjero. Las mercancías importadas son más caras, luego lo soporta el productor extranjero, o, en último extremo, el distribuidor, el importador y distribuidor en Estados Unidos. Por eso, en algún momento, el presidente Trump hizo un llamamiento a Walmart y a las grandes cadenas de distribución diciendo no paséis a precios al consumo los aumentos de costes. Bueno, eso puede funcionar durante un tiempo, pero claramente es difícil que las cadenas de distribución o los importadores estén dispuestos a soportar esos aumentos de precios. Y de la misma manera, eso es la versión oficial, es que serán, digamos, los productores chinos los que, viendo que peligra su comercio con Estados Unidos, bajarán inmediatamente sus precios de exportación. Bueno, eso de nuevo es más, como dicen en Estados Unidos, wishful thinking, son sueños que realidades. Esta curva reciente demuestra que, por lo menos hasta ahora, no han sido los proveedores extranjeros los que han soportado los aumentos de precios, sino que los han trasladado a los distribuidores y a los consumidores estadounidenses. Por lo cual, pues, en ese sentido, tampoco conlleva los beneficios esperados, y también por eso a plazo pueden pasar factura al gobierno americano, porque los consumidores que ven que sí que se les presentaba el relato muy bonito, pero que acaban pagando ellos los aumentos de aranceles, y no solo eso, sino que la distribución que se ve hasta ahora es que son las rentas más bajas las que soportan una proporción mayor de esos aumentos de precios. O sea que hay una redistribución regresiva de esos impuestos. Bien, pero es cierto que hemos visto distintos aspectos económicos. Desde el punto de vista económico difícilmente se pueden explicar, pero claramente parecen ser rentables políticamente. Políticamente para el presidente, porque tiene una cierta afición a aparecer en la prensa y a ser el centro de atención del discurso político nacional, y eso le permite, o le ha permitido hasta ahora, con las distintas medidas que ha tomado, realmente captar la atención de los votantes, y sobre todo con su narrativa, con su relato. Es decir, estoy luchando por vosotros, que habéis sido maltratados por los extranjeros. Esperad un poco, puede haber un momento de dificultad, pero confiad en mí, yo os voy a sacar del atolladero. Habrá que verlo. Claramente, eso sí, lo que veíamos hasta ahora, sí han servido para aumentar los ingresos, y en ese sentido han permitido las reducciones de impuestos que le hacen atractivo al votante típico del Partido Republicano, que ha estado siempre por reducciones de impuestos, y hasta ahora sí realmente colma
una parte del déficit presupuestario que ha creado con sus medidas de reducción de impuestos. En ese sentido, sí, políticamente le es rentable hasta ahora. Y en el exterior, porque le sirve como arma de negociación y hace valer su posición en el mercado global, en el mundo global, como, de nuevo, por un lado el justiciero, pero por otro el salvador, el pacificador y otras virtudes. Utilizando siempre una técnica parecida, que es crear una convulsión, una amenaza de crisis a quien sea, después rebajarla un poco y llegar, entre comillas, a un acuerdo que le permite a corto plazo declarar victoria y aparecer de nuevo como el deshacentuertos y el hombre poderoso en el ámbito mundial. Bien, este es el contexto en el que llegamos a la explosión recíproca de abril, el mal llamado Día de la Liberación, a los aranceles recíprocos que no son recíprocos, bueno, lo que quiera, es el relato que ha venido siendo utilizado, con la tablilla de aranceles astronómicos a las distintas partes del mundo, que refleja, como decía, el uso de los aranceles, el multiuso de los aranceles para toda clase de objetivos políticos, económicos, lo que sea. Bien, ¿cómo se calculó esa tabla? Algunos dicen que fue simplemente en función de la cuantía del déficit. De nuevo, trae a la mente el comentario de Olivier Blanchard. O sea, mi déficit con el supermercado es muy alto, pero eso no significa nada. Pero en el cálculo sí que está incluido. Y el segundo factor, al parecer, es la proporción del déficit en las exportaciones totales de cada país. Es una consideración arbitraria, pero que les permitió el sacar la lista de países y de cifras más o menos ilusorias. Bien, ya pasemos muy rápidamente cuáles eran las opciones para los distintos países. Uno, jugar su juego, es decir, en palabras no muy finas del presidente Trump, ir corriendo y llamar para lavarle el trasero, o la otra opción es ponerse fuerte y poner firmes al gobierno americano, es decir, no vamos a pasar. Muchos países intentaron llegar a acuerdos. China respondió de forma mucho más firme, poniendo aranceles del mismo nivel o parecido a los que había aplicado Estados Unidos. Y en buena parte sirvió, porque a pesar de que la administración americana no necesariamente lo presentó de esta manera, pero al final el secretario de Comercio americano llamó a su homónimo chino y le dijo, pues vamos a hablar. Y llegaron a un acuerdo por el cual rebajaron por las dos partes el nivel. Bueno, de 145% de aranceles americanos a China se pasó a 30%. Y por el lado americano, del parece que era 25% al 10%, con toda una serie
de exenciones, porque Estados Unidos también se dio cuenta de que su industria estaba utilizando productos intermedios chinos, que poniendo esos aranceles a la importación iba a encarecer la producción en Estados Unidos, y no solo eso, sino que los chinos que se lo habían visto venir dijeron de acuerdo. Pero además ahora vamos a hacer dos cosas. Una, vosotros queréis y necesitáis para la producción de baterías de vehículos eléctricos y para muchas otras cosas, litio y otros metales raros. Vosotros sabéis que la mayoría de esos metales raros hasta ahora están producidos en China, pues no los vais a ver. Vamos a poner restricciones a la exportación de productos de metales raros chinos a Estados Unidos y apañados. Claro, eso causó una convulsión en los sectores que los utilizaban, que llamaron al secretario de Comercio americano diciendo, bueno, vamos a ver si hablamos, ¿no? Y por otro lado, dijeron, bueno, hay empresas americanas sobre las cuales tenemos la impresión de que están utilizando prácticas abusivas de mercado. Entonces vamos a aplicar con rigor la política de competencia y vamos a abrir una investigación a Google y a DuPont, y saldrá lo que saldrá. Claro, eso también hizo que generó llamadas de algunas de esas empresas a la administración americana diciendo, ojo, que pueden ir por nosotros. Y todo eso llevó a una relación de fuerzas y a una deshinchazón de la burbuja de aranceles. Otro caso fue el europeo, como sabemos bien. ¿En qué consiste el acuerdo europeo? Bien, en una reducción de los aranceles del 30% o más que habían anunciado inicialmente a un 15%, en lo que respecta a las importaciones de productos europeos en Estados Unidos. Hay que decir que antes de abril, antes de la llegada del presidente Trump, la media era del 2-3%. O sea que es lo que decía antes. La administración provoca una crisis y después deshincha un poco para llegar, entre comillas, a un acuerdo. Por otro lado, la Unión Europea aplicará a Estados Unidos el régimen de nación más favorecida, que es el régimen que aplica, que establecido en la Organización Mundial de Comercio, que aplica a los demás países, que es como media un 2%. Y en un momento dado, la Unión Europea dijo, bueno, ¿os preocupan los aranceles? De acuerdo, vamos a hacer aranceles cero para productos industriales, que es algo que ya se había propuesto en un proyecto de acuerdo inicial en los años 15 a 20, un gran acuerdo, un mega acuerdo que se estuvo negociando durante años entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y la Unión Europea dijo, de acuerdo, ¿os preocupan vuestro sector industrial? De acuerdo, pues reduzcamos a cero por los dos lados las importaciones en los dos sentidos de productos industriales. Estados Unidos dijo, no, porque tenemos que proteger a nuestras industrias. Entonces, se les ofreció en principio lo ideal, lo que un librecambista habría pedido de corazón. No quisieron porque tenían a sus grupos de presión o sus grupos de apoyo político que no lo querían. Al mismo tiempo, Estados Unidos había aplicado ya en la primera administración Trump aranceles muy importantes del 50% al acero y al aluminio. Esos se suspendieron en tiempos de Biden, no se abolieron,
y vienen, digamos, el periodo de suspensión se acaba, me parece, en el año 26. El acuerdo es seguir trabajando para ver si se consigue un acuerdo, pero no hay un acuerdo como tal de suspensión. De suspensión y de anulación. Hay otro tipo de preferencias, además de esto. Por ejemplo, exención para algunos productos farmacéuticos, que son el grupo farmacéutico es un grupo de presión muy importante ante la administración americana, y productos de aviación, que también son muy influyentes. Por el lado de la Unión Europea, a Estados Unidos han liberalizado algunos productos agrícolas, como las nueces y productos pequeños agrícolas, y hay un alineamiento en medidas que tomó la administración americana con respecto a productos de uso dual, es decir, de posible uso militar, aunque en principio no sean bienes militares. Ahí sí ha habido una cesión. Estados Unidos empezó con unas normas y Europa se ha alineado básicamente con esas normas. En términos de inversión, otro de las grandes hazañas anunciadas por el presidente Trump, 600.000 millones de compromiso de inversión europea en sectores estratégicos. Bueno, eso está bien en el papel, pero esas importaciones no las hacen los gobiernos, las hacen empresas privadas, y los gobiernos tienen un margen de influencia muy relativo en las decisiones de las empresas. Es decir, esa cifra está tomada bajo toda una serie de hipótesis que se realizarán o no se realizarán. Entonces, habrá que verlo. Lo mismo con la compra de 750.000 millones en gas licuado y 40.000 en semiconductores. Es cierto que Estados Unidos dice, bueno, habláis de sanciones contra Rusia, pero seguís comprando gas licuado. Entonces, si realmente sois serios, abandonad esas importaciones y no os preocupéis que nuestros productores americanos os colmarán la diferencia. Bueno, de nuevo, la producción petrolífera no está en manos del gobierno americano, y es simplemente pues, buenas palabras, pero al final, si los compradores asiáticos ofrecen un precio mayor que los europeos, los productores americanos venderán a los asiáticos y no venderán a los europeos. De nuevo, es la contrapartida de lo que decía antes. Bajo toda una serie de supuestos, sí se podrán comprar esos 750.000 millones, pero habrá que ver si se cumplen todos esos supuestos, y lo mismo con semiconductores. Otro tema importante, y ya termino, es el de la reglamentación. Es un tema que ha dado mucho que hablar. Si Europa iba a doblegarse ante las demandas de las empresas americanas a abrir el mercado europeo y a olvidarse de reglamentaciones de tipo sanitario o de tipo medioambiental o de tipo competencia. Bueno, ha habido algunas medidas que han demostrado que eso no es cierto, y hay declaraciones, que luego valdrán lo que valgan, de autoridades europeas diciendo no, nuestra reglamentación es la que es y la vamos a mantener. Después, por otro lado, es cierto que hay simplificaciones que algunos interpretan como cesiones indirectas a las presiones, pero no hay una cesión completa. La pregunta del millón: ¿podría la Unión Europea haber logrado más? Por ejemplo, como decía anteriormente, habiendo reducido los productos industriales, habiendo abierto el mercado, tanto por un lado como el otro, y que gane el mejor. Es decir, al argumento
del presidente Trump de los europeos no quieren comprar nuestros camiones, nuestros pickups americanos tan buenos y tan bonitos. Bueno, la respuesta es que aunque bajes a aranceles cero, a los europeos no les gustan esas camionetas y no las van a comprar. Entonces, no es por la reglamentación, sino porque no son adecuadas a los gustos ni a las condiciones del mercado europeo. Se podía haber conseguido, como se estuvo negociando en los años, como decían, en el acuerdo, el TTIP, el Transatlantic Trade and Investment Partnership, la protección de inversiones y otros muchos capítulos de las relaciones comerciales y económicas. Bueno, todo eso se ha dejado de lado. Y lo mismo la reglamentación, se constató en esas conversaciones que las formas de hacer reglamentación en los dos bloques son muy distintas y que era necesario mayor comprensión por un lado y por el otro, en algunos casos con la posibilidad que se ha utilizado en Europa de hacer reconocimiento mutuo de las reglamentaciones del otro lado, pero en otros casos simplemente de intentar comprender y aproximar, y para eso se creó un comité para intentar comprender y llegar a acuerdos. Bien, eso de momento se habla, pero de manera muy vaga en el acuerdo. Se podía haber conseguido más y se estuvo avanzando hasta el año 2016, en que Trump, después del 2017, que Trump dijo, se acabó, no quiero acuerdo comercial con la Unión Europea. Bueno, pues escoger, ¿no? Bien, y con esto ya acabo con unas palabras del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, para explicar el resultado del acuerdo marco. Muy claramente decía, es un acuerdo con tres variables: la variable comercial, la variable de Ucrania y la variable de la OTAN. Y evidentemente, si tomas solo una variable, es difícil explicar el resultado, pero si se toman las tres en conjunto, se puede explicar mucho mejor. El otro punto que subraya el presidente Costa es que se considera este acuerdo desequilibrado. Y su pregunta es: ¿desequilibrado con respecto a qué? ¿Desequilibrado entre lo que uno esperaba que se hubiese conseguido bilateralmente, o desequilibrado, si se analiza con más detalle, se observa que los acuerdos hasta ahora obtenidos con otros países son peores que los que ha obtenido la Unión Europea? Es decir, relativamente el acuerdo anunciado, porque no firmado todavía, nos pone en situación de ventaja relativa frente a otros socios comerciales de Estados Unidos, como Japón o países asiáticos. Es decir, relativamente ganamos competitividad. Y ya con esto, ahora sí es de verdad la última, ¿qué tenemos que hacer a partir de aquí? El primer punto es que es un acuerdo, como decía un diario, ya no me acuerdo cuál, americano, es un acuerdo firmado en una servilleta. No tiene ningún valor jurídico y tiene que transponerse en normas legales por un lado y por otro. Y eso es un avispero, como sabemos. Por otro lado, hemos visto y sabemos que el presidente Trump, al presidente Trump le gusta y se regodea con
seguir saliendo y descolocando a socios y a sus votantes, tiene que hacer anuncios constantemente, con lo cual el acuerdo que se ha conseguido hoy, a saber si mañana, por otras consideraciones, va a romperlo. Es decir, no es un acuerdo estable, como afirman algunos, porque no es, seamos claros, un socio fiable. Por otro lado, de nuevo, la Unión jugó las bazas que tenía, pero la Unión, de nuevo, no es la que firma. Son las instancias legislativas, el Consejo y el Parlamento, es decir, los 27 países, y el Parlamento Europeo, y en cada uno de esos dos foros, pues sabemos que hay opiniones divididas. Tercero, como decía, los compromisos alcanzados en cuanto a compras, por un lado, y inversiones, no dependen de los gobiernos, sino que son fruto, en teoría, del mercado. Por tanto, hay poco que se pueda comprometer formalmente. Es simplemente una esperanza o un cálculo con arreglo a determinadas hipótesis. Bien, eso por un lado, vigilar y saber que es un acuerdo que vale lo que vale. El segundo es que lo que sí está claro es que Estados Unidos lo utiliza todos los argumentos que hemos evocado como arma de negociación. Entonces hay que intentar reducir nuestra vulnerabilidad a esas crisis. ¿Cómo? Pues de tres maneras. Hablábamos de las tres patas de la negociación. Primera, la parte comercial. Bueno, si el mercado americano se convierte en vulnerable, intentemos buscar otros mercados. El primero, más claro, es el mercado interior. El mercado interior europeo existe, pero no está suficientemente desarrollado. Entonces, desarrollémoslo más, con lo cual estaremos menos expuestos a dependencias ni de Estados Unidos, ni de China, ni de otros países, porque seremos más sólidos, más robustos. En segundo lugar, bueno, podemos mejorar la demanda interna, pero intentemos también diversificar mercados, es decir, no ser dependientes para el comercio de mercancías de Estados Unidos, ni para el comercio de energía de Rusia. Intentemos buscar alianzas y afirmar lo más que podamos el marco de reglas multilaterales que Estados Unidos ha decidido que no le convenía apoyar. Pero hay otros socios que sí están dispuestos, en concreto en Asia y América Latina, por ejemplo, y Canadá y Australia, que sí tienen interés en mantener el sistema de reglas y el multilateralismo. Pues trabajemos con ellos para reforzar nuestros mercados, porque son más fiables, por lo menos hasta ahora, de lo que han sido las otras partes del país. Y por último, si nuestra vulnerabilidad militar ha sido un factor, pues las consecuencias son claras. No podemos, evidentemente, de la noche a la mañana prescindir del apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, pero sí podemos, y creo que debemos, desarrollar de forma más seria tanto la eficacia del gasto militar que se hace ya, y hacerlo más eficiente y más productivo, y segundo, aumentar el poder militar para reducir, si no eliminar, que no podremos, pero sí reducir la capacidad de otros países, otras zonas del globo a coaccionarnos como han hecho hasta ahora. Entonces, esta, a mi juicio, serían las tres vías, o las tres vías de nuevo, si no de resolver totalmente el problema, de mejorar nuestra posición negociadora y nuestra fortaleza en el mundo comercial y en el mundo económico y global. Y muchas gracias de nuevo.